hoy un dato económico. Como les hemos contado desde muy temprano, el gobierno reveló oficialmente su propuesta de reforma pensional. El Ministerio del Trabajo ha puesto sobre la mesa las cartas, una iniciativa que incorpora varias de las promesas de campaña del presidente Petro, que representa para algunos, pues, sí, un cambio grande, un revolcón profundo en la forma en que funciona el régimen público, es decir, prima media, Colpensiones, para que nos entendamos, y el privado, los fondos de pensión. Muchas inquietudes, muchas dudas, muchas preguntas que están comenzando a dar vuelta. Nos acompaña hasta ahora el expresidente de Colpensiones y hoy vicerrector de la Universidad de los Andes, Mauricio Olivera. Doctor Olivera, gracias por estar en 6 AM. Gustavo, buenos días, gracias por la invitación y antes que todo felicitaciones por los premios. Muchísimas gracias, muy amable. Tengo que ganarme varios más porque estoy lejos de la pensión todavía, doctor Olivera. Y toca tener la visión de futuro y seguir ahorrando para la pensión. ¿Y se me puede complicar esto? No, a mí ya no, yo creo que tengo unas condiciones predeterminadas, pero muchos colombianos dicen, ¿qué se nos viene por delante con lo que propone el gobierno? ¿Cómo la está viendo usted? Pues varios puntos. En primer lugar, es la misma propuesta que el presidente Petro planteó cuando era candidato en su campaña, que es básicamente la propuesta de pilares, en donde los dos regímenes Colpensiones y los fondos privados se complementan. Y esto es lo que existe en la mayoría de países del mundo. Nosotros somos un caso extraño en el mundo, en donde existen los dos regímenes, pero en vez de complementarse, lo que hacen es competir entre ellos. Entonces, digamos, es una propuesta adecuada en ese sentido. Obviamente el diablo está en los detalles, como dice el dicho. Y tal vez lo que es necesario es, porque lo que presentaron son unas bases de la reforma. Vi un cronograma en el cual se va a construir entre sindicatos, gremios, invitados especiales, la reforma definitiva, y esta reforma se presentaría en abril del próximo año. Entonces lo que viene son una serie de discusiones de aquí a abril del próximo año, que técnicamente es necesario discutirlas y obviamente comunicárselas muy bien a los ciudadanos para dar tranquilidad frente a lo que se va a hacer, una reforma que, como dije al principio, se basa en los pilares, que es lo que existe en la mayoría de países del mundo. Doctor Olivera, una de las cosas que dice la reforma, según entendí, es que los colombianos, dependiendo de lo que ganen, los que devengan hasta 4 salarios mínimos, estarían obligados a aportar en el fondo público. Si eso es así, y déjeme, le meto un poquito de cosa jurídica, ¿eso sería de pronto inconstitucional? ¿Qué pasa si una persona se niega y no quiere? Claro que sí, digamos. Por un lado, es decir, como se vuelven complementarios, ahora todos los colombianos lo que deberíamos hacer es ahorrar una parte en el fondo público, en Colpensiones, y otra parte en los fondos privados. Lo que la propuesta propone es que si yo gano 5 salarios mínimos, los primeros 4 los cotice en Colpensiones, el siguiente, el quinto, en un fondo privado, que como dije antes es lo que existe en la mayoría de países del mundo. Esto sería cambiar las reglas de juego, cambiar la ley 100, y es básicamente la reforma pensional. El tema jurídico, sin ser abogado, sería importante si se cambian las reglas de juego para algunas personas que ya están con derechos o que están muy cerca de tener los derechos. Me explico. Es diferente, muy diferente cambiarle las reglas de juego a una persona que está a un día de pensionarse, ¿cierto?, que a una persona joven que lleva un día cotizando porque empezó a trabajar ayer. Entonces, por eso todas las reformas tienen una transición. Se le cambian las reglas de juego a algunos, pero a otros no, porque ya están mucho más cerca de estar en la edad de pensión. Por ejemplo, en la ley 100 del año 94, esta transición duró 20 años. Es decir, durante 20 años unas personas siguieron con el régimen anterior. En una presentación que vi de estas bases de propuesta está esa palabra, transición. Entonces yo creo que ahí, con cautela, con cuidado, tenemos que ver el desarrollo de esa propuesta para entender muy bien lo que se propone antes de decir que puede haber líos jurídicos. Desde mi punto de vista, una transición es lo más razonable
y esa transición es adecuada, además porque no se le cambian las reglas de juego a todos de la misma manera. Doctor Olivera, una de las grandes expectativas que hay es esta pensión que se ha prometido en campaña a esas personas, adultos mayores, a cuidadores y a esas personas que no alcanzan a tener un monto de pensión ahorrado. En este borrador que se está presentando, ¿hay alguna norma que toque el ahorro que ya tienen las personas en sus fondos privados para destinarlo a esta pensión que se está esperando para cuidadores y demás? Muy buena pregunta, y en el borrador no se ve nada de eso, insisto, es un borrador, son unas bases, pero no se ve ese punto. De hecho, si hay transición, al revés, si hay transición, quiere decir que los que están cercanos a la edad, digamos ya 10 o a 20, o los años que sean de la transición, no se toca su regla. A otros se les tocará la regla, pero esto no implica necesariamente que lo que haya en los fondos privados se vaya a coger y se pase a los públicos, lo ya ahorrado. Es diferente algo que yo ya tenga ahorrado y se pasa a Colpensiones, a que de aquí en adelante, por un cambio de la regla, tenga que cotizar una parte en Colpensiones, ¿me explico? Entonces, en ese sentido yo creo que, y sobre todo por tener calma frente a una reforma que es muy técnica, muy complicada, creo que toca dar un tiempo a que se desarrolle la reforma y discutamos la reforma para ver a qué puntos llegamos. Entonces, los 500,000 pesos, socialmente yo creo que es la política adecuada. Es una ampliación de Colombia Mayor que ya existe, lo que pasa es que Colombia Mayor da 80,000 pesos. Los 500,000 pesos es una propuesta adecuada, socialmente adecuada. Muchos adultos mayores que no tienen un ingreso, pues están en la pobreza. La pregunta es cómo financiarlos. Lo que yo entiendo que dice la propuesta es, como de aquí en adelante, cuando se cambie la regla, Colpensiones va a tener más ingresos, porque se va a cotizar en hasta 4 salarios mínimos de todos los colombianos en Colpensiones. De aquí en adelante, ahí la temporalidad es importante, pues va a haber más ingresos. Va a ser necesario sacar menos recursos del presupuesto nacional, como pasa ahora, para pagar esas pensiones. Y en ese sentido va a haber un espacio fiscal para financiar esos 500,000 pesos. Esa es un poco la base. Y de todas maneras es necesario ver los cálculos actuariales, porque claro, lo que entra hoy es una deuda de mañana, porque los que están cotizando hoy, pues mañana van a tener una pensión con un subsidio. Entonces ahí es necesario llegar a los detalles de los cálculos actuariales. ¿Cuánto ingreso hay hoy? Pero ¿cuánto gasto fiscal hay en 10, 15, 20 años para poder tomar la decisión adecuada frente a la reforma pensional? Mire, doctor Olivera, una de las cosas maravillosas que tiene la radio es que quienes la hacemos estamos lejos de quienes contestan. Esto tiene de bueno que cuando uno hace, incluso con todo el respeto del caso, ciertas preguntas, el invitado, si estuviera en cabina, se pararía y lo ahorcaría a uno. Le voy a hacer una de esas preguntas. Adelante. No, pero no quiero ponerlo nervioso. Usted tiene todos los elementos para contestarme. Claro que sí. Con el panorama que estamos viendo, si a usted, que es experto en todo el asunto de la jubilación, las pensiones, ahorita, a las 10 de la mañana, alguien se le acercara y le dijera, doctor Olivera, ¿debo estar en fondos o debo estar en Colpensiones? ¿Usted qué le diría? Le diría que es necesario ver la historia, porque cada historia es diferente, cada persona es diferente, tiene una historia laboral diferente, tiene una trayectoria diferente, tiene una diferente. Entonces, dar una recomendación general es muy difícil. Lo importante, y ahí sí vendría la recomendación, es primero estar consciente de que la cotización es un ahorro para la vejez, casi que el ahorro más importante de la vida. En algún momento voy a tener 75 años, de pronto voy a estar enfermo, no voy a poder trabajar, no voy a tener las capacidades, y ahí es cuando más voy a necesitar ingresos. Entonces es entenderlo como un ahorro. En segundo lugar, hacerle un seguimiento a ese ahorro y a la historia laboral es muy importante para saber cómo voy cada año, y cada año ver cuál es mi mejor decisión viendo un poco el futuro. Entonces, dar una recomendación general es muy difícil, pero sí unas recomendaciones particulares de ver
la cotización como un ahorro, no como un gasto, como muchos lo ven. Y hacer un seguimiento para saber que se está construyendo la pensión es muy importante, pero además no es de estas preguntas difíciles. Yo creo que es la más sencilla y dar recomendaciones, creo que pero espere, yo para construir ese futuro. Necesito una segunda opinión. Espinosa. Señor. Si usted a las 10 de la mañana le preguntara a alguien hoy si debe estar en Colpensiones o en fondo privado, ¿qué diría? Y lo fundamental, ¿quiere contestar o quiere pasar? No, yo paso. Gracias, Espinosa. Estoy lejos de ser un experto. Usted no sabe el favor que se ha hecho. En un asunto muy complicado, ¿Sabe el favor que se ha hecho? Hay que aprender a quedarse callado o, como denominan algunos, entender el principio de Peter, no te lleves a ti mismo a tu nivel de incompetencia. ¿Diana quiere dar el consejo o también deja las cosas así? Deja las cosas así. Sí, no, inmediatamente. Sí, no, yo creo que... Doctor Olivera, muchas gracias. Oiga, lo seguimos molestando en la medida en que vayamos conociendo detalles, que es importante que la gente de una manera muy didáctica conozca, y para eso está Caracol Radio y para eso está usted, que es una maravilla. Lo explica muy bien. De acuerdo, no, muchísimas gracias. Acá pendiente de lo que necesiten, es muy importante explicar muy bien y muy técnicamente, más allá de ideologías políticas, las propuestas, porque las reformas en general hay que pensarlas no solo para nosotros, sino también para nuestros hijos y nuestros nietos, porque una reforma no se hace cada 5 años, una pensional. Ay, vicerrector de la Universidad de los Andes, ¿quiere que hablemos de pensiones? De mensualidades, de semestres. ¿O lo despedimos? Como ustedes decían. No. Soy el Vice, usted no es el vocero, no se preocupe. No, solamente es que trato de ponerlo nervioso y no he podido. No sé qué más hacer. No, el hombre Mr. Ice. Iceman, tranquilo. Vicerrector, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día y un saludo a los oyentes.